Hola a todos nuevamente. Recuerdan que en el video anterior comenzamos a estudiar la guerra del Peloponeso y habíamos visto su primer etapa, es decir, desde el 431 al 421 antes de Cristo. Y volvamos a ubicar quiénes serán las dos, si se quiere, potencias o ciudades que se enfrentaban: Atenas y Esparta. Entonces, por un lado teníamos Atenas, con Pericles a la cabeza en esta primera etapa, y por otro lado teníamos a Esparta con el rey Arquídamo. De hecho, recordemos, esta primera etapa se conoció como Guerra Arquidámica. Ahora bien, Pericles había mandado a todos a la zona del Pireo, es decir, el puerto en Atenas, y bien sabemos, como comentamos en el video anterior, que en el 429 a.C., a causa de una peste, nos quedamos sin Pericles. Muere Pericles y lo sucede el señor Cleón. Cleón, que era un demócrata radical, que va a tomar el poder de Atenas y que, como habíamos dicho al final del video, va a enfrentar a los espartanos en lo que se conoció como la batalla de Esfacteria, pero luego, al intentar liberar la zona de Anfípolis, va a morir. Entonces nos quedamos sin Cleón. Pero claro está que, como dijimos, esta guerra del Peloponeso tenía dos etapas. Por ende, nos falta contarles qué pasa desde el 421 al 404 a.C., es decir, en la segunda etapa. Y vamos a pasar ya a nuestras siguientes imágenes, a nuestra siguiente imagen, mejor dicho, porque, como decíamos, vamos a hablar de lo que se sucedió entre el 421 y el 404 a.C., es decir, la segunda etapa de esta guerra del Peloponeso. Ahora bien, en el 421, recordemos, se firma lo que se conoció como la paz de Nicias, en donde de alguna manera se ponían paños fríos al enfrentamiento, se devolvían las propiedades a cada uno de los bandos, etc. Pero, como sabemos, viene una segunda etapa porque nadie estaba tranquilo. Los espartanos, vamos a ubicarlo aquí, Esparta y claro está sus aliados, no estaban conformes con lo que pasó luego de esta firma de la paz de Nicias y se lanzan nuevamente al ataque. Dicen, vamos contra Atenas y sus aliados nuevamente. Por su parte, Atenas no tuvo suerte, porque estaba ocupando el poder el señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Alcibíades. Y Alcibíades tampoco tuvo suerte. ¿Qué pasó? Alcibíades convenció a la ciudad para hacer una expedición a Segesta en el 415 antes de Cristo. Dijo, muchachos, salgamos de expedición a ver qué podemos hacer en medio de esta guerra. Y es allí en donde se va a derrotar lamentablemente al ejército ateniense. Alcibíades, que lideraba este ejército, va a ser condenado y dice, muchachos, yo me voy de acá. Entonces, huye. ¿A dónde? A Esparta, señores. Huye para el otro bando. En Atenas, una vez que sucede esto, vamos a hacer un espacio, vamos a dejar a nuestro amigo Alcibíades. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que Alcibíades se da la fuga, en Atenas se va a instaurar un régimen oligárquico que contaba ahora sí con el apoyo de Esparta, en lo que se conoció como el famoso gobierno de los 400, que contaba con apoyo, como decíamos, de Esparta, y que, muy diferente a lo que era el gobierno, por ejemplo, con Pericles, era de corte oligárquico. Oligárquico. Muy bien. Entonces,
Huye Alcibíades, en Atenas se reinstaura un régimen oligárquico con el apoyo de Esparta, como decíamos, repitamos, en el año 411 a.C., y esta segunda etapa se seguía desarrollando. ¿Qué va a pasar? Alcibíades dice, muchachos, la verdad no quiero estar más en Esparta, voy a regresar a Atenas. Entonces, Alcibíades regresa a Atenas y tras enfrentamientos en lo que era la zona del mar Egeo, que hemos visto varias veces, va a lograr traer nuevamente la democracia, instaura nuevamente en Atenas la democracia. En el 406 antes de Cristo, es decir, 2 años antes que finalice la guerra del Peloponeso, se crea la batalla de las Arquinusas, en la cual salen victoriosos los atenienses. Entonces, vamos a ubicar aquí, batalla de las Arquinusas, en donde, como decíamos, gana Atenas. Muy bien, entonces, Alcibíades de alguna manera había rehecho un poco las paces con Atenas. Esparta no se va a quedar tranquila con esto, entonces va a arremeter nuevamente en el 405 contra los atenienses y vence a Atenas en lo que fue la batalla naval de Egospátamos. Entonces vamos a volver a hacer un espacio porque vemos que esto no finaliza. Entonces, en el 405, Esparta va nuevamente contra Atenas y la termina venciendo. ¿Qué va a pasar? Atenas se rinde. Atenas se rinde. Y claro está, al rendirse, se diluye, por decirlo de alguna manera, la liga délica, la liga que formaban Atenas y sus aliados. ¿Y qué va a pasar en Atenas? Regresa la oligarquía nuevamente con el gobierno que se conoció como gobierno de los 30 tiranos. Vuelve la oligarquía, claro está, a Atenas, como decíamos, con el famoso gobierno de los 30 tiranos. Esto fue brevemente la guerra del Peloponeso para que ustedes tengan una idea. Recordemos que se desarrolla desde el 431 al 404 a.C. y también vimos cómo afectó los sistemas políticos de cada potencia y cómo finalmente ganaron los espartanos y sus aliados. Gracias por acompañarnos hasta aquí y si tienen alguna pregunta pueden hacérnosla debajo de nuestros videos y con gusto se las responderemos. Muchas gracias.